Bien, este sector que lo hemos denominado el desayuno de hoy, nos despojamos un rato de todo, tratamos de estos minutitos nada más, dejarlo todo, los quehaceres, y escuchar que así como nuestro cuerpo desayuna físicamente, necesitamos que desayune también el interior, y esto es a través de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a irnos a Efesios capítulo 5 versículo 22. Ustedes saben que estamos hablando acerca del rol de la mujer en la sociedad, el rol de la mujer en el matrimonio, incluso en la misma sociedad o de forma eclesiástica. Hoy vamos a conocer un poco el rol de la mujer en el matrimonio, pero así un poco, nada más. Dice Efesios capítulo 5 versículo 22. A ver. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bueno, es una palabra para todas las mujeres que están casadas, ¿no? Que están en matrimonio. La orden o el rol de alguna manera que les da a las mujeres, les dice: las casadas estén, dice, sujetas. Esta palabra ha sido tan distorsionada, considero, por lo que hablábamos también el día de ayer, ha sido sacada de su significado original, y ya han entendido capaz muchos o muchas que la palabra sujetas no sé, es una forma de autoritarismo o capaz opresión y tantas otras capaz palabras que pueden existir. Sin embargo, hoy quiero darles un significado real, bíblico, porque muchas palabras vienen obviamente de palabras griegas, y en este entonces esta palabra sujeta, ¿no?, viene de una palabra griega de someterse o someteus, como lo dice la versión 60, someteus. ¿Qué significa? Si usted está ahí en casa, apúntese. Esta palabra griega no se refiere a estar bajo el control absoluto de una persona. No se refiere a estar bajo el control absoluto de una persona, sino todo lo contrario, a colocarse de forma voluntaria bajo una autoridad. A colocarse de forma voluntaria a una autoridad. ¿Recuerda usted cuando hablábamos y decíamos que el matrimonio ha sido instituido por el Creador y no por una ley o capaz una legislación, sino ha sido por el Creador, por Dios, el matrimonio como tal? Entonces, también imagínese usted que existe, claro, en cualquier tipo de institución, no solamente el matrimonio, una institución benéfica, una institución de trabajo, una institución capaz social, etcétera, tiene que haber una autoridad. Pero hay algo que existe, que los que están debajo de la autoridad no necesariamente se sujetan o se someten a esa autoridad de forma voluntaria. Y si lo hacen de forma de queja o renegando. Hay muchos trabajadores, funcionarios que capaz usted puede ser uno de ellos, incluso yo lo fui también, donde no nos gusta sujetarnos a nuestra cabeza, a nuestra autoridad, o incluso no estamos de acuerdo con el jefe, con el gerente. No me parece, o esto, o aquello, lo otro. Hay una final de quejas. Ahora imagínense usted vivir y trabajar capaz en un lugar donde el funcionario no está de acuerdo con lo que sucede. Estoy seguro que ese ambiente de trabajo es muy tedioso. Se ensucia, se contamina, y de alguna manera va a terminar dividiéndose las cosas. Entonces vayamos a colocar este ejemplo también en el matrimonio. De la misma manera sucede en el matrimonio. O sea,
que si de repente en este caso la mujer no se somete, una vez más, voluntariamente a una autoridad, termina habiendo discusiones en el matrimonio. Recuerde que someterse no es estar de alguna manera siendo, no sé, obligada, ¿no?, forzada a hacer algo. Por supuesto que no. Yo quiero que esto un poco lo vamos a pasar también al varón, porque leíste a Ananí y decía, así también como la iglesia se somete a Cristo, dice. A Cristo. Y también, Ángelo, debemos también en esta reflexión tomar en cuenta lo que dice, creo, Efesios 5:25, no sé qué te parece a ti. Sí, a ver, que dice, ¿no? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Uh-huh. Es decir, que los esposos también tienen un rol por Dios. No es que Dios solamente habla a las esposas, sino también a los maridos, en este caso, cuando estamos hablando de una pareja matrimonial, que el esposo debe amar tanto a la mujer que debe estar dispuesto a dar su vida por ella. Y literalmente es así. Claro, no, está bien. Recordemos que le va a tocar la siguiente semana a los varones. Sí. Ojo, así es. Le va a tocar a los varones. Pero a ver, cuando me refiero que le veamos en la percepción del varón, uh-huh, dice que la iglesia se sujeta y se somete a Cristo. También en el orden se refiere que al varón tiene que sujetarse a Cristo, el varón. Entonces vamos a poner en el orden entonces. ¿Qué pasaría si los varones, bueno, mencionabas el 25, no ame a su, en este caso, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué pasaría si el varón, uno, no ama, incluso intenta alejarse del sometimiento de Dios, de la sujeción? Es como poner a Dios en una persona y decir, Dios, no me parece lo que tú me estás enseñando. Este versículo lo voy a hacer a un lado. No, yo no, ¿cómo le voy a llamar a mi esposa como a la iglesia? No, es que mi esposa, tú, Dios, no sabes, es así, y terrible. Entonces yo te pido, por favor, Dios, entiéndeme, ¿no? Esta parte no te voy a hacer caso. Entonces, es como cuestionar al Creador, y sé que muchas veces lo hemos cuestionado, pero hay que ver la consecuencia de cuestionar al Creador. ¿Qué sucedería si cuestionamos a alguien? Estoy muy seguro, y lo digo por experiencia también, si muchas veces hemos cuestionado al Creador, nos ha ido mal. La consecuencia ha sido terrible. Ha habido enseñanzas duras a las cuales lo que Dios desea es que obedezcamos para que nos vaya bien, para que tengamos paz, para que tengamos sanidad, restauración dentro de nuestras familias, de nuestros hogares. Pero si vamos en contra de eso, estoy seguro que nos va a ir mal. Y en algún momento Job intentó cuestionar a Dios. Intentó, a pesar de que él fue despojado de todo, de sus bienes, incluso murieron sus hijos. Dice que la prueba fue tan grande que incluso él tuvo una enfermedad, una sarna, dice, de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Se llegó a meter en una cueva para vivir. Todo, lo perdió todo. Vinieron incluso, dice, ahí personas, incluso su misma esposa, a decirle, Job, ¿sigues manteniendo tu integridad? Maldice a Dios, le dijo. Job intentó escuchar eso y dijo, no. Y en algún momento dijo, Dios, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué te he hecho? Algo así. Entonces Dios enseña acá y lo lleva, dice, a Job a un lugar y lo encara. Y le dice, a ver, tú que quieres cuestionarme. Y ahí vemos las maravillas que dice ese capítulo. Enséñame tú cómo funciona la tierra, le dice. Cómo se mantiene la tierra en su eje y empieza a rotar. Y si rotara en una velocidad diferente, habría un cataclismo en la tierra. ¿Cómo funciona eso?, le dice. Dime cómo funcionan estas cabras que están en las montañas también empeinados y no se caen, sus pezuñas, ¿cómo funcionan? ¿Por qué los leoncillos de esta manera? ¿Por qué los animales? ¿Por qué las flores? ¿Por qué el aire? ¿Por qué la naturaleza? Job, ¿qué quieres cuestionarme y piensas que sabes todo? Dime por qué funciona así.
Y Job, ese momento cae y dice, realmente creí haberte conocido, pero hoy digo que no te conozco, no sé nada. Entonces, ¿se imaginan que el hombre intente cuestionar a Dios? Va a perder, porque Él es el creador. Ahora, este mismo principio necesitamos llevarlo también cuando le dice a la esposa, a la mujer, sométete al esposo. Ahora, yo sé que muchas mujeres van a decir, es que mi esposo no es Dios, ¿no? No me puedo yo sujetar y someter porque está equivocado, está errado. Yo sé que puede pasar eso, porque los hombres no son Dios, son hombres. Nada más son hombres con errores, hombres obviamente con defectos, que tenemos tantas cosas malas. No sé si puedes leer el versículo 24 antes del que leíste, Efesios 5, versículo 24, para obviamente tenerlo presente ahí, ¿no? El versículo 24. A ver. Ahí está. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué dice que tienen que estar sujetas? A sus maridos en todo. ¿En la casa nomás? No dice eso. Dice ¿En la todo. calle nomás? No. Dice en todo. Ahora quizás, Ángelo, algunas sí. mujeres también se están preguntando, ¿y qué pasa si mi marido no es cristiano? O si yo quiero ir a la iglesia, pero él no quiere ir a la iglesia. Hay muchas cuestiones sobre eso, ¿no? ¿Qué les podrías decir? Claro, bueno, es una buena pregunta esa. ¿Hasta qué momento yo me puedo sujetar a mi esposo? Diría alguien, ¿no? Claro. ¿Sabes? Antes de responder eso, ya no se habla mucho de esto. Como decíamos el día de ayer, hay un movimiento que tú le dices esto, la Biblia es machista, te dice. ¿No? Sí. No puede parecer un versículo machista. Claro, depende de la interpretación, ¿no? Pero como hemos leído también el versículo 25 y 26, que también habla de los maridos, ¿no? Claro. Si realmente para Dios es tan importante la mujer, que ha venido a esta tierra a través de una mujer. Y habla en Apocalipsis, sabemos, Ángelo, que cuando Dios vuelva también Él va a casarse con la iglesia. Entonces la iglesia representa a una mujer, ¿no? Uh-huh. De hecho, depende de las interpretaciones. Entonces es una cuestión de entenderlo, es que en un principio de orden y de sanidad para el hogar. Ahora, mencionaba, ¿qué pasa si mi esposo de repente no está amándome como también le enseña al hombre? Yo puedo sujetarme, ¿no? Y ¿qué tal de repente mi esposo me impide hacer cosas que yo quiero para Dios? Bueno, ¿sabe lo que yo puedo? En primer lugar, he escuchado un sabio consejo de alguien, también de un hombre a la cual lleva muchos años de casado, y pienso que esto también acredita para poder hablar acerca de matrimonios. Mire, yo he escuchado este siguiente consejo. Hay esposas que me decían que se desmiden por ir a la iglesia el domingo. Se desmiden, y obviamente porque aman a Dios y aman la iglesia de repente, o su iglesia. Pero ¿sabes qué han empezado a hacer? Han empezado a descuidar sus casas. Han empezado a descuidar a los hijos y al esposo. Es que la iglesia, sí, toda la ¿verdad? iglesia. Y un día el pastor, el esposo de esta mujer, se fue a quejar a ese pastor. El pastor, yo no la conozco a mi esposa porque todo el rato es acá. Yo no sé si usted tienen que estar todos los días o cada fin de semana, yo no la vemos. Todo el día prácticamente está acá. Y el pastor le dice, no es así. La familia es primero también. Claro, es verdad. A veces tergiversamos eso y la iglesia, el trabajo de la iglesia se vuelve nuestro Dios y Dios ya no es nuestro Dios. Entonces estamos teniendo allí el servicio a la iglesia como nuestro Dios. Y eso es verdad, Ángelo. Te cuento que también reflexionando sobre este versículo me hace recuerdo una pequeña historia. Me acuerdo que había una mujer que le pregunta a su pastor, espero acordarme bien de esto, pero le dicen, yo quiero venir a la iglesia, pero mi esposo no quiere, ¿qué es lo que hago? Y él va y dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sométanse a sus maridos. No dice la Biblia, sométanse a sus maridos que solamente son cristianos.
Dice, sométanse a sus maridos. No dice si son cristianos o no, eso no lo dice la Biblia. Al igual que dice honrarás padre y madre. No dice honrarás padre y madre si es que ellos son cristianos. No dice eso. Sí. Entonces, dice que el pastor le dice, haz caso a tu marido, quédate con él. Entonces, menciona que ella, en vez de ir a la iglesia, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? No, vas a ir a la iglesia, le decía, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empezaban a hacer otro tipo de actividades, haciendo ella caso al marido, y el marido empezó a tener esa reflexión, ese acto de su esposa, empezó a tocar su corazón. Y ella le dijo, ¿y por qué ya no? Él le dijo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Y ella le explicó que en la Biblia dice que yo debo primero someterme a mi marido, y eso es lo que estoy haciendo. Y por este acto de amor que hizo la esposa, ambos empezaron a ir a la iglesia, ¿no? Porque él se dio cuenta y le dijo, sí, realmente me he dado cuenta que, o sea, si es que eso es lo que Dios dice, vale la pena. Y él empezó a ir a la iglesia. Claro, este era el consejo final, ¿no? Mi hermana, si tú estás descuidando, este tiene que ser el balance, estás descuidando tu hogar por causa de la iglesia, no es el mandato de Dios, es el hogar primero. Pablo ha enseñado de que cómo un varón va a gobernar una iglesia si está descuidando su casa. Entonces, de la misma manera a la mujer, ¿cómo puedes tú ser un testimonio si estás descuidando tu casa? Entonces, el consejo de este pastor era, mi hermana, por favor, vaya y de salidas con su esposo un tiempo, no descuide, relaciónese con su familia, atienda a su esposo, y esto habla mucho más que 100 prédicas para el oído de su esposo, que va a empezar a aprender a sujetarse. Entonces, este principio enseña, evangeliza, y de alguna manera ese esposo puede llegar. Pero por otra parte, también hay situaciones de violencia. Hay situaciones muy duras que incluso hijos mismos me dicen, yo no puedo obedecer a mi papá en esto, ¿en qué? Me quieren hacer tomar con ellos. Hay hijos que yo no puedo creer cómo hay papás les incitan a querer tomar con ellos. Si el hijo no quiere tomar, no toma, ¿no? De la misma manera, hay esposos que quieren o forzar de alguna manera y obligar a hacer actos que no son que los que practica capaz la mujer por su fe. Entonces ahí, mi querida hermana, usted tiene toda la autoridad y el derecho de no sujetarse a algo que le lleva al pecado. Usted no puede sujetarse ahí. Así como me dice la Biblia, sujétate a las autoridades, correcto, pero con un límite. Yo no puedo sujetarme a toda autoridad. Si me quiere llevar a pecar, yo no puedo sujetarme. Es mejor, decía el apóstol Pedro, es mejor obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces, amén, tenemos un límite de obediencia y de también sometimiento o sujeción. Pero sin embargo, en el tema de las casadas, les dice, en todo, absolutamente, porque esto va a llevar a que tu esposo vea el cambio si no es cristiano. Y cuánto más si la familia está en Cristo, cuánto más, te digo, ese hogar va a empezar a restaurarse en un orden correcto, que incluso los hijos van a empezar a ver y van a empezar a emular, a copiar, y van a empezar a aprender. Entonces, y sobre la situación de muchas mujeres que son madres solteras, que son pues las líderes en su hogar, que no tienen el marido porque les ha abandonado, porque les ha dejado, como ayer lo habíamos mencionado. Nuestro marido al final es siempre Jesús, es siempre Dios, y nos debemos siempre someter a Él. Entonces allí es la palabra de Dios la que es la guía del hogar, y es Dios, ¿no? A través también, por supuesto, de la madre, y eso es lo que creo que nos lleva a reflexionar en estos momentos, porque hay muchos hogares donde las madres tienen que ser allí las líderes. Correcto. Yo quiero cerrar con esto. Por favor, 3 principios quiero darles hoy y cerrar de lo que es el rol de la mujer en el matrimonio. Sé que es grande, ya miro la hora, me estoy asustando. Tenemos que ir al corte. Pero, a ver, 3 principios. Número 1, tú, mi hermana, o tu mujer, tú no puedes ser la contrincante de tu esposo. Tú no eres la contrincante de tu esposo. Tú tienes que ser una ayuda idónea de tu esposo. Ser contrincante es alguien que está en contra.
de lo que esa persona piensa, dice o quiere hacer. Entonces, tú no puedes ir siempre en contra de lo que hace él, ¿no? ¿Y cómo es querer ir en contra? Es que siempre la mujer quiere tener la razón. Siempre quiere tener la razón. Y a pesar de capaz alguna situación que pueda tu esposo estar equivocado, ¿no? De repente está equivocado, pero ¿cómo le hago dar de cuenta? Uno dirá, tengo que estar en contra de lo que me está diciendo, claro, pero hay formas y hay maneras. Recuerda que él habla otro idioma muchas veces en el momento de la contra, o escucha otro idioma. Somos tan diferentes. Tú tienes que ser no un rival de tu esposo, tienes que ser una ayuda. Número 2, recuerda que tú, mujer casada, no eres independiente, una persona independiente. Si fueras independiente ya no estarías casada, ¿no? Si estás casada, tú no eres independiente, no puedes, de alguna manera, he escuchado muchas palabras como dicen, bueno, ¿y dónde está el esposo, tu marido? En sus cosas, ¿no? Y tú en las mías. ¿Cómo es esto de las cosas y las mías? No, mejor estamos todos en un acuerdo, mi esposo y yo, en ciertas cosas. Entonces, como ejemplo lo tomo nada más, muchas veces el dinero es uno de ese factor, el dinero. El esposo gana su sueldo y la esposa gana su sueldo, capaz si trabajan ambos. Y de alguna forma nadie sabe en qué de repente el dinero se puede ir o gastar, etcétera. La Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se han casado, han dejado al hombre y madre para que sean una sola carne. Entonces, no hay secretos dentro del matrimonio. No hay secretos dentro del matrimonio y tiene que haber incluso una comunicación hasta en la economía. Si tú, varón, dices, este es mi dinero, no es tu dinero. Pero yo he trabajado, claro, pero es su dinero de ambos, la esposa y el esposo. Mi hermana, si tú estás trabajando, no, yo me he ganado, es mi dinero, no es tu dinero, es el de ambos. Y ambos están obviamente juntando y llevando un principio de confianza. Hay un patrón que me llama mucho la atención, es que muchas veces los varones siempre dicen que cuando ganan el sueldo, todo el sueldo le dan a la mujer. Y yo no sé si es cultural o tradicional esto, que siempre lo he escuchado durante muchos años, décadas. Ahora, yo quiero entender por qué hacen eso. Capaz es porque la mujer es muy ahorrativa y muy de organizar. Y capaz ese varón es muy gastalón. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues si es gastalón, suelta el dinero, porque si no se va a ir en 2 semanas tu mes. Pero ¿qué pasa si la mujer es al revés? No es ahorrativa, no es de organizar y además es gastalona. Y a la mujer que le gusta comprar mucho, ¿no? Y dice, yo me voy ahí al shopping, pero mamá, ya hemos comprado eso. No, hay plata, otra vez vamos a comprar. Entonces, es mucho de gastar, de esto, aquello. ¿Qué pasaría? Entonces, pues no es sabio darle a la mujer capaz todo el dinero y el sueldo, porque se va a ir muy rápido. Hay muchas mujeres que son buenas administradoras. Lo sé. Mamás. Y también como varones que hay buenos administradores y también varones gastalones. Sí. Entonces, uno lo otro. Pero yo considero de que ambos tienen que tener un equilibrio en el dinero. No hay secretos. No es de que mi celular tiene un patrón y solamente yo lo sé. O capaz tiene mi huella digital y mi esposa no lo tiene. Eso no es confianza. Eso no es confianza. Entonces, cuando dicen yo respeto sus cosas, bueno, pueden ser sus cosas, pero tú puedes también enterarte de sus cosas, varón, y también tú, mujer, puedes enterarte de las cosas de tu esposo. Pienso que estos principios, recuerda que tú, mi hermana, no eres independiente. Tu negocio, muchas veces al final, no solo de las semanas, el esposo se entera de muchas cosas, de la casa, de los hijos, de que ha pasado esto en el negocio, ha pasado aquello, lo otro, o incluso se entera después de 3 meses. ¿Y dónde está la comunicación y el diálogo? ¿No? Si tú quieres tomar decisiones, mi hermana, en temas de emprendimientos personales, tienes que tomarlas al lado de tu esposo, conversando con tu esposo. Y esto habla prácticamente que tú estás voluntariamente aceptando que tienes a alguien que te puede guiar y con mucha responsabilidad, o incluso le haces parte porque son un equipo. Y número 3, para cerrar, deben ser realmente un equipo con una meta en común.
pero todos trabajamos diferente. Él tiene sus cosas, yo lo sé, pero en algún momento tienen que llegar en algo en común para no llegar a dividirse como matrimonio. Porque hay muchos hogares y matrimonios que ya están divorciados, pero están viviendo juntos. Viven juntos, pero ya caminan como separados en la casa, y de alguna manera lo único que los une son los hijos, o capaz las cuentas que hay que pagar, o capaz, no sé, hay que descansar. Y no es la voluntad de Dios esa. Proverbios 14:1 decía: la mujer sabia edifica su casa. No seas el contrincante de tu esposo, no seas la oposición de tu esposo, sé compañera, ayuda. De esa manera edificas tu casa. Pero la mujer insensata, dice, la destruye, la hace caer, dice. ¿Cuál mujer quieres ser? ¿La que edifica o la que destruye? Si quieres ser la que edifica, Efesios claramente dice: casadas, sométanse a sus esposos en todo. Este es el desayuno del día de hoy, mis amigos, y en este caso a todas las mujeres. Este es el orden que Dios ha puesto, un poquito del rol que la mujer tiene dentro del matrimonio. Mañana estaremos tocando también otra parte, y así hasta el día viernes, si logramos alcanzar, obviamente. Si tú tienes consultas, si de repente tienes alguna duda, estás pidiendo consejo, yo te animo. Ahí está el 7011-7002, puedes escribirnos. E incluso acá en Remar también el pastor John Ugal está dando consejería, 231-2106, 231-2106, y en cualquier área que obviamente te podamos ayudar, estamos ahí para servirte. Que Dios te bendiga. Este ha sido el desayuno del día de hoy. Ya volvemos.